de tu presencia, de ser escogido, Dios de los cielos, para estar ahí a la sombra del Altísimo, al abrigo del Dios omnipotente, que nos has escogido para la mejor parte, Señor, y es tenerte a ti, Señor, como la porción de nuestra herencia, porque es hermosa la porción que me ha tocado, porque tú eres la porción de la herencia que nos ha correspondido a cada uno de nosotros, Señor. El poderte mirar, Señor, el poder ver cómo tú has extendido por toda la eternidad ese amor maravilloso tuyo, Señor. Ese amor, Padre, que ha caído sobre cada uno de nosotros, Señor, en forma de cuerdas maravillosas de amor para traernos hacia ti, para traernos hacia tus brazos, hacia tu presencia, para despertar en nosotros este deseo que no había de buscarte, este deseo y esta necesidad de la que no éramos conscientes. Había un vacío en nuestro corazón, pero no sabíamos cuál era ese vacío, hasta que tú apareciste en nuestro camino y nos enseñaste que en nuestro corazón había dispuesto un lugar para ti, que solamente puede ser lleno por tu presencia. Señora Madre, aquí estamos, este pueblo, tan necesitados de que hables a lo profundo de nuestro corazón, tan necesitados de que nos guíes, Señor, tan necesitados de que abras nuestros ojos para verte cada día más, Señor, para que podamos llegar a ser ese pueblo que pueda expresar de todo su corazón: a quien tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ese pueblo que va reconociendo cada día que nuestro transitar acá es pasajero, Señor, pero que nos espera, Señor, una morada junto a ti, como está escrito en tu palabra, que muchas moradas hay en la casa de mi Padre. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho, pero iré a preparar morada para vosotros y volveré, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros estéis conmigo. Señor, tú nos estás preparando para ese momento glorioso donde vamos a estar cara a cara junto a ti, Señor, donde no haya nada que nos impida poder verte en esa dimensión gloriosa y hermosa. Señor, gracias por bendecirnos en esta mañana. Para nosotros tu presencia, Señor, es lo más maravilloso. No hay como tu presencia, no hay como estar junto a ti, no hay como ese corazón que está clamando: anhelo más de ti, anhelo más de tu vida, anhelo más de ti en mí, anhelo estar inundado, traspasado hasta los tuétanos de la vida tuya. Anhelo, Señor, estar saciado cada día con la vida misma tuya, Señor, tu vida que trae plenitud, llenura. Allí donde te puedo mirar, Señor, mi corazón se derrite de amor por ti, se derrite, Señor, como agua delante de tu presencia, mi Rey. Gracias por bendecirnos esta mañana, gracias por ayudarnos en nuestra debilidad, por fortalecernos, por renovarnos, por limpiarnos, Señor. Gracias por enseñarnos cada día a caminar aferrados a ti, asidos con todo el corazón de tu presencia, Señor. Gracias. Gracias por permitirnos honrarte con nuestro dar, por tomar de aquello que tu bendita mano nos ha otorgado, Señor, tu pura misericordia sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la bendición que derramas esta mañana sobre nuestros corazones. Y gracias, Padre, por la palabra que tienes dispuesta para enseñarnos, para instruirnos, Dios, para edificarnos como casa espiritual, como edificio santo, Señor, para seguir estableciendo en nosotros tu reino, para seguir poniendo en nosotros tu voluntad, para seguir forjando en nosotros tu imagen, tu semejanza, para seguir, Señor, siendo conducidos por tu mano hasta llegar a la estatura de un varón perfecto, conforme a la estatura de Jesucristo, bendito Dios de los cielos. Gracias por ese plan perfecto y maravilloso. Gracias por esa obra que un día empezaste en nosotros y tú la estás perfeccionando todos los días hasta la venida de Jesucristo. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, derramar nuestro corazón esta mañana delante de ti y por permitirnos esta gracia de decirte: háblanos a lo profundo de nuestro
nuestro corazón, Señor. Esas palabras que nos llenen de la vida tuya, Señor. La vida del predicador en tus manos, Señor. Permíteme estar escondido en tu presencia. Que tu gracia me cubra para que hable como debo de hablar, Señor. Para que al abrir mi boca, Señor, Padre, pueda enseñar tu palabra conforme al deseo de tu corazón, Señor, y conforme a tu voluntad preciosa. Señor, por favor, toma mi vida y dirige, Señor, cada una de las cosas que podemos expresar esta mañana en este lugar. Señor, permítenos oírte como ovejas de tu rebaño, como pueblo tuyo, bendito Dios de los cielos. Padre, gracias por amarnos y bendecirnos, y gracias por la misericordia preciosa que has derramado sobre nuestros corazones. Gracias, mi Señor eterno, en el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Buenos días. Dios los bendiga. Qué bueno verlos en esta hermosa mañana. A rogar al Señor que en su misericordia Él ha provisto todas las cosas necesarias para que su pueblo le conozca. El Señor ha dispuesto su palabra clara, su palabra preciosa, para enseñarnos a través de ella. Nos ha dado de su Espíritu, ha puesto de Él mismo en nosotros para revelarse a cada uno de nuestros corazones y para enseñarnos cada día de su precioso y maravilloso amor para alumbrar nuestro entendimiento y llevarnos por la senda de la vida. Acompáñenme a 2 de Corintios, capítulo número 13. Segunda de Corintios, capítulo número 13, versículo número 4. Dice la Escritura: porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Está hablando de Jesús. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Y qué maravilloso que no solamente el Señor acá nos muestra su deseo, sino los recursos que Él ha provisto para que estemos junto a Él. Y dice en el versículo número 5, qué hermoso esto: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis ¿qué? Reprobados. Aquí la palabra nos deja ver algo muy especial, porque recuerde que el Señor es claro, es precioso. Dios no es Dios de confusión. Dios es un Dios que va disipando nuestras tinieblas, va quitando esa incapacidad que había en nosotros para poder entender sus cosas. Él va quitando eso de nosotros y nos va abriendo un camino. La palabra muchas veces no fue clara para nosotros, pero hemos visto cómo Dios la ha venido ensanchando, la ha venido abriendo y nos ha venido mostrando su corazón. Antes veíamos letra, veíamos palabras, veíamos historias, pero qué hermoso cuando el Señor nos permite empezar a ver su corazón a través de su palabra. Y cuando empezamos a ver su corazón, ya lo que nos atrae no son las historias, ya lo que nos atrae no son los milagros, ya lo que nos atrae no son las señales, no son los prodigios, no son las obras asombrosas que están descritas en la palabra. Ya lo que nos atrae es Él. Ahora Él es el que viene cautivando nuestro corazón. Y cada vez que abrimos la palabra, a quien queremos hallar es a Él. A quien queremos oír es a Él. A quien queremos palpar es a Él. Pero Dios, de una manera hermosa, da aquí un consejo: examinaos. Pero este examinaos tiene una dirección muy preciosa de parte de Dios. Porque este examinarse no tiene que ver con mis propios parámetros. Porque hay muchas cosas que nosotros los seres humanos
sabemos que no están correctas, pero nosotros a nosotros mismos no las aprobamos y las justificamos y las defendemos, ¿cierto? De manera que cuando se va a examinar el corazón, necesariamente tenemos que tener una medida para comprobar la veracidad de eso que nosotros podemos decir o expresar. Por eso nosotros, aún yendo a un ejemplo muy simple, vemos que hay muchas medidas, tanto métricas para medir distancias, hay medidas para líquidos, hay medidas para pesos, y nosotros los vamos conociendo. De manera que uno va al supermercado y compra una libra, ¿cierto? Y uno espera que si esa medida es correcta, en la báscula, que estando bien calibrada yo la ponga, la medida debe ser ¿qué? Exacta. Porque al ponerla frente a algo que me compruebe, necesariamente va a determinar si la medida es buena, si es pequeña. Ahí a veces muestran cómo la medida de los expendedores de gasolina es fraudulenta, porque ponen cuánto es la medida de un galón y ponen a chorrear la manguera ahí, y cuando termina de llenar se da cuenta que una es la medida del galón, pero la raya está muy por debajo, y entonces uno dice, esta medida es fraudulenta, esta medida es mentirosa, es engañosa, no corresponde a lo que se le pone al frente. De manera que cuando hablamos nosotros de examinar para mirar la veracidad de lo que está aconteciendo en nuestras vidas, tenemos la hermosa palabra del Señor, y la hermosa palabra de Dios, que es donde está dispuesta la medida de Dios para nuestras vidas, ¿cierto? Es tan hermoso que vemos muchas personas maravillosas, llenas de Dios, con olor a Cristo, pero no podemos perder de vista que la medida, ¿cierto?, para comparar nuestras vidas es el Señor. Esa es la medida perfecta, porque sobre la tierra hay hombres con mucho de Dios, pero aún no son perfectos, aunque tienen mucho de quién, del Señor. Por eso la medida preciosa, por eso dice la Escritura que el deseo de Dios es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a la medida de un varón perfecto. Y esa medida es ¿quién? Jesucristo, el modelo que para cada uno de nuestros corazones y el modelo para cada una de nuestras vidas. Entonces vamos a mirar un examen hoy a través de la palabra frente a nuestras vidas, ¿cierto? Cuando uno mira en un espejo, en el espejo, ¿cierto?, hay personas a las que les gustaría que el espejo les mintiera, ¿cierto? Porque cuando se miran en el espejo, ¿cierto?, lo que se ve en el espejo no les gusta, pero es lo que hay. Eso es lo que hay, ¿cierto? Se miran en el espejo y dicen, no, qué ojeras, pero eso es lo que hay. El espejo no les hay espejos que lo hacen ver a uno más gordo o más delgado, pero el espejo, con más que lo haga ver gordo o delgado, si usted tiene ojeras se las va a mostrar, si usted tiene barro se los va a mostrar, lo que usted tenga. Si usted se mochó una ceja por la mitad, se le va a ver mochada por la mitad, ¿cierto? El espejo le va a reflejar, ¿cierto? Que cuando usted se mire no le guste, y tal vez eso le indique que tiene que ir a peinarse, que tal vez que tiene que ir a peluquearse, que tal vez que tiene que ir a bañarse, bueno, no sé, algo le indicará, ¿cierto? Pero el espejo le muestra realmente la condición en la que está. Y mire lo hermoso que hace la palabra es un espejo para nuestras vidas, que nos va a mostrar la condición en la que nosotros estamos, ¿cierto? Pero lo más hermoso es que la palabra, cada vez que nos muestra nuestra condición, juntamente con eso la palabra tiene un indicativo, y es una esperanza de quién y cómo puedo ser sacado de esa condición en la que yo estoy. O sea, el Señor no me muestra que yo estoy así, tal vez mal, y me deja solamente ahí en el diagnóstico, como lo puede hacer un médico. Hay médicos que le dicen, usted tiene una enfermedad terminal y lo mejor es que trate de vivir lo mejor que pueda, mientras pues ya finiquita su vida, porque de esto se va a morir, no hay nada que hacer. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Que cuando Dios me pone frente a la luz de su palabra, el Señor me dice, pero hay mucho que se puede hacer, y yo lo puedo hacer, y yo lo puedo hacer. Así que vaya conmigo a Proverbios capítulo 14, en el versículo número 12. Entonces no olviden, no es mi medida, tiene que ser la medida
de Dios. Porque si cada uno tenemos nuestra propia medida, entonces hubiese muchísimas maneras de vivir y todas pudieran ser aprobadas delante del Señor. Pero no se trata de cómo cada uno mira cómo debe de ser la vida, sino cómo Dios la ha dispuesto para cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios dice que Él hizo todo hermoso en su tiempo. O sea, como Dios planeó la vida, es hermoso, es extraordinario, es espectacular, pero hacia allá es a donde Dios nos está dirigiendo para poderlo ver. Proverbios capítulo 14, verso 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte, ¿cierto? Y este versículo sí que nos ayuda a entender que la medida para mi vida tiene que ser la de Dios, porque hay momentos donde yo creo que esto es lo correcto, pero después, cuando me he metido por ahí, vi el daño que se ocasionó haberme metido. Pero cuando metí por ahí la decisión o arranqué en ese camino, estaba convencido de que eso era lo bueno, de que eso era lo correcto. Solamente cuando ya estaba allá y empecé a ver las situaciones que me pasaron, empecé a entender que ese camino fue mal elegido por mí. De manera que, como dice aquí la escritura, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Mateo capítulo número 7, y aquí es donde vamos a estar centrados en esta hermosa mañana, porque tal vez de pronto todo lo que vayas a escuchar ya lo sabes, ya lo conoces, pero que el Señor en su gracia nos permita ver un poco más allá de lo que hayamos visto y un poco más allá de lo que hemos conocido, para que entendamos hacia dónde se están dirigiendo nuestras vidas y en qué dirección están caminando nuestros corazones. Mateo capítulo número 7, versículo número 13, dice el Señor en su palabra: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y aquí el Señor pone un contraste bien particular y coloca al frente tanto dos entradas, como dos caminos, como dos destinos y como dos tipos de gente que están transitando por allí, ¿cierto? Y cuando lo miramos, los dos son totalmente opuestos. Tanto una puerta es totalmente opuesta a la otra, un camino es totalmente opuesto al otro, ¿sí? El destino final de ese camino es totalmente opuesto al otro, y eso entonces nos deja ver que el que entre por esa puerta y transite por ese camino va a tener un estilo de vida totalmente diferente a quién, totalmente diferente al otro. Y aquí hay varios pasajes en los que el Señor va colocando como esa confrontación, porque ahí en el verso 15 en adelante habla de dos árboles, y dice que habla de los árboles buenos y habla de los árboles malos, que el árbol bueno da buenos frutos, que el árbol malo da malos frutos, y nuevamente habla de una naturaleza y de lo que evidencian los frutos. Los frutos evidencian la naturaleza del árbol. No olviden que muchos de los que no somos expertos en naturaleza identificamos qué tipo de árbol es un árbol por el fruto que vemos. A veces si salimos y vemos muchos árboles sin fruto, pues a nosotros como que se nos parecen todos, ¿cierto? Pero cuando ya uno empieza a ver que hay un mango ahí colgado, entonces ya diferenció cuál es la naturaleza de ese árbol. Cuando vio unas naranjas, identificó cuál es la naturaleza de ese árbol. El fruto manifiesta la naturaleza de quién, manifiesta la naturaleza, de manera que el Señor, hablando de lo de arriba, pareciera que están en orden estas comparaciones que Dios pone, porque ahorita vamos a estudiar la puerta estrecha, el camino angosto y la vida. Pero vemos aquí que si alguien entró por la puerta estrecha y va por las sendas del camino angosto y está encontrando la vida, necesariamente ahí abajo tiene que ser una persona que sea un árbol bueno y que esté dando frutos buenos, porque por sus frutos, ¿qué? Lo conoceréis. Y ahora también, en consecuencia de cuál fue la puerta, de cuál fue el camino,
por donde una persona entró, en el versículo 24 habla de dos cimientos y habla de sobre qué va a estar fundamentada la vida de una persona. Una forma es como está fundamentada el que entró por la puerta estrecha y otro es el fundamento del que entró por la puerta ancha. Son dos fundamentos diferentes, de manera que aquí habla de dos tipos de constructores, de dos tipos de cimientos, de dos tipos de construcciones y de dos resultados finales en ellas, porque dice que la que fue construida sobre la arena, cuando vino la tormenta, aquella casa cayó porque no estaba fundada sobre algo firme. Entonces vemos que esas dos se desprenden como consecuencia de esto. Entonces vuelvo ahí al versículo número 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es ¿qué? La puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Como hoy en día se expone la palabra en muchos lugares, nosotros vemos que se expone más una invitación a entrar por la puerta ancha y a seguir por el camino espacioso, ¿sí?, que a tomar el verdadero camino, ¿sí? Alguien decía con mucha razón que hoy hay muchos de los predicadores que están anunciando un reino al que ellos mismos no han entrado porque no conocen cómo es el acceso. Porque ciertamente hay mucha gente que habla muchas cosas, pero cuando se les pregunta del evangelio, ni siquiera saben qué es el evangelio, ¿cierto? Y ahí es donde vamos a encontrar unos aspectos muy importantes dentro de la vida nuestra y de qué se trata ser cristiano, de qué se trata ser creyente. Entonces vamos a como a desglosar estos dos versículos, pero los vamos a desglosar como al revés, ¿cierto? Aquí empieza hablando primero de una puerta, después de un camino y después termina en la vida, como dice ahí el versículo número 14, porque estrecha es la puerta, después seguiría angosto el camino y terminaría ¿dónde? Con la vida. Pero vamos a hacerlo esta mañana de atrás hacia adelante, ¿sí? Vamos a desglosar eso para poder ubicarnos un poco. Vamos a empezar entonces hablando acerca de ¿qué? De la vida, ¿sí? Vamos a empezar de atrás para adelante, de lo que vamos a alcanzar y vamos retrocediendo en cómo se encuentra para que podamos esta mañana con la dirección de Dios ser guiados a entender dónde estamos ubicados, dónde está ubicado nuestro corazón y cómo estamos entendiendo la vida maravillosa de Dios. Cuando hablamos de la vida, tenemos que hablarla en los términos de Dios, no en los términos humanos, en el lenguaje de Dios, no en el lenguaje de los seres humanos, porque si usted toma un grupo de personas y a un grupo de personas le pregunta a cada uno cuál es su concepto, qué es para él la vida, cada uno va a definir muchas cosas de lo que él piensa que es la vida. Para uno dirá la vida es tener una familia hermosa, es tener hijos. Otro dirá, no, para mí la vida es poder tener un título. Para otro dirá, para mí la vida es tener un logro. Para otro dirá, no, para mí la vida es poder tener bienes. Para otro dirá, la vida para mí es pasear y disfrutar, tener deleite. Para otro, la vida será placer. Y entonces todas las definiciones humanas estarían simplemente poniendo muchos caminos delante de los seres humanos, ¿cierto? Pero cuando vamos al Señor, el Señor va haciendo muy, muy estrecho, muy cerrado lo que nos indica que es la vida, porque aún la palabra de Dios nos deja ver ejemplos de que la vida no es ni vestirse con lujos ni comer con esplendidez, porque había un hombre rico que murió juntamente con uno llamado Lázaro el mendigo, y cuando está allá en el lugar de tormento, desde allá Abraham le dice, tú cuando estuviste en la tierra, ¿cómo comías? Con esplendidez, te servías banquete con esplendidez y te vestías con lujo, sí, pero ahora ya estás en este lugar de tormento. Y a otro hombre que vio cómo se le habían aumentado sus cosechas, cuando vio todo lo que había recibido de bendición, dijo, me construiré más graneros, guardaré lo que recogí, me sentaré y diré, alma mía, muchos bienes tienes para muchos días, goza y disfruta. Y el Señor le dice, necio,
¿Para quién vas a guardar todo eso si esta noche vienen a pedir que? ¿Cierto? Él estaba considerando que eso era vida. ¡Oh, qué bendición! Todo lo que tengo para amontonar, y no solamente, ya no voy a estar preocupado, tengo para vivir para muchos días. Conceptos que los seres humanos nos podemos hacer de la vida, y conceptos por los que sufrimos mucho, porque ciertamente uno ve a los seres humanos sufriendo mucho por eso, aún a los que están dentro de congregaciones, sufriendo porque tal vez no se les hace reconocimiento, sufriendo porque tal vez no son visibles, sufriendo porque tal vez no tienen, sufriendo porque tal vez no han alcanzado, sufriendo porque tal vez no han podido hacer. Y bueno, si Dios permite alguna de esas cosas, bendita sea su misericordia. Pero la vida en los términos de Dios no está encerrada en ninguno de esos quehaceres para la vida del ser humano. La vida está definida. En Juan 1:4 expresa la Escritura: en Él estaba la vida, y venía hablando del verbo, que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y sabemos que la expresión verbo es una expresión de la palabra, y la palabra viva es Jesucristo, de manera que la Escritura define ahí que es en el Señor Jesucristo en quien estaba ¿qué? La vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, que nos vamos encontrando que la vida no es un quehacer, que la vida no es un alcanzar, que la vida no es un logro, que la vida no es un tener, que la vida es una persona, y esa persona es el Señor Jesucristo. Jesús mismo dijo, y me gusta, a mí me llama mucho la expresión, la atención mucho la expresión yo soy en la palabra, porque la expresión yo soy determina que eso es lo absoluto, y que de ahí no se puede variar y no se puede cambiar, ¿cierto? O sea, cuando hablamos de que Dios es fiel, eso es lo absoluto. ¿Y por qué es lo absoluto? Porque cuando se dice que Dios es fiel, inmediatamente hay que definir que no hay forma de que Dios sea lo contrario. O sea, ¿hay forma de que en algún momento Dios sea infiel? No. Si en algún momento Dios fuera infiel, entonces ya no sería yo soy, porque yo soy es algo que no deja de ser, que no deja de permanecer, que no cambia. De manera que el Señor, cuando habla de la vida, dice: yo soy la resurrección y la vida. O sea, hay algo en Él y no hay lo contrario. En el Señor está única y exclusivamente la vida. Y quiero que me acompañe por favor allí a Primera de Juan, capítulo número 5, versículo número 11. La vida que nosotros hemos sido llamados a alcanzar por su infinita misericordia, por la que hemos sido alcanzados por Dios. 5:11 de Primera de Juan dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado ¿qué? Vida eterna. Y esta vida está ¿dónde? En su Hijo. Y miren lo hermoso, no olvide, estamos definiendo la vida en los términos de Dios, no en los términos humanos. Porque cuando es definida la vida de esta manera, como Dios la define, y Dios nos permite entenderlo por su gracia en nuestro corazón, entonces vamos a vivir de una manera muy diferente el Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? El Señor es mi pastor, y nada que. Entonces, cuando miro ese salmo en mis términos, significa que hay muchas cosas que yo quiero y que Dios me las va a dar, si lo miro en mis términos. Pero si lo miro en los términos que están aquí en Primera de Juan 5:11, donde Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo, cuando leo el Salmo 23 sería: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Porque si ya tengo la vida, ya no necesito nada más, porque Él es suficiente. O sea, el Salmo 23 no es puedes tener todas las cosas. El Salmo 23 significa Dios es el todo para tu corazón. Si tienes a Dios, no necesitas absolutamente ¿qué? Nada más. Pregúntele a Moisés: ¿cuántos días podemos nosotros durar sin comer y sin beber? Muy pocos días, médicamente, muy pocos días. Creo que hasta 3 días una persona, si el clima no es muy cálido, dura sin beber líquido.
¿cierto? Ahora, ¿qué le pasó a Moisés que estuvo 40 días en la presencia de Dios y no comió ni bebió, ¿cierto? Mire, ya no necesito, cuando estuvo con Dios, la comida sobró. Cuando estuvo con Dios, el agua sobró. Y eso nos deja ver y nos da una evidencia de que es la vida tan maravillosa, ¿cierto? Que es la vida tan maravillosa. Versículo número 12, entonces define de una vez. ¿Quién tiene vida? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, no hay lugar, no hay cristianos al 80%, cristianos al 60%, cristianos al 40%, cristianos al 10% y mundanos. No. O se es, o no se es, ¿cierto? O se tiene al Hijo de Dios o no se tiene. Otra cosa es que una persona aparente tener lo que no tiene, o quiera decir o quiera creer tener lo que todavía no ha abrazado en su corazón, que es diferente dentro de su vida. Primera de Juan 1:1, acompáñenme allí. La vida definida en los términos de Dios por su palabra. Entonces la vida corresponde a una persona, corresponde a una presencia, corresponde a un ser maravilloso que es el Señor Jesús, por quien el Padre decidió expresarnos la vida. Primera de Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, o sea, algo que no ha cambiado. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante a qué. Ay, mire lo hermoso, como lo expresa aquí. Porque la vida, verso 2, fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Mire lo hermoso, aquí sí Juan se vino con una claridad impresionante, la cual estaba con el Padre. ¿Sí o no? ¿Con quién estaba Jesús? ¿Sí o no? La cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Qué hermoso, cómo la vida de Dios se hizo manifiesta a través de el Señor Jesucristo. Por ahora vamos a dejar solamente hasta ahí para que podamos llegar a donde queremos ir. Entonces ya sabemos, ya empezamos de atrás para adelante, ya tenemos claro qué es la vida con estas porciones. Después dice que devolviéndonos, antes de la vida está el camino, la senda, y empieza a hablar de, no sé si de pronto hay cosas que a veces aprende uno en el lenguaje español que le ayudan a uno a tener claridad cuando se expone una palabra. Y hay una cosa que se llaman artículos determinados o determinantes, ¿cierto? Que lo que significa es que cuando estos artículos acompañan a una palabra, significa que eso es lo único y que no hay otra opción. De manera que cuando el Señor va dando a conocer acerca del camino, de esa senda estrecha, Él va dando muchas luces a través de la palabra. En Juan 14:6 Jesús mismo expresó, yo soy ¿qué? El camino, ¿cierto? Y miren lo hermoso, ese artículo Él, y que después lo vamos a encontrar que también el otro artículo acompañado es la, ¿sí? Vamos a encontrar que Él dice el camino. ¿Qué significa Él? Una cosa es que el Señor hubiera dicho, yo soy un camino. Si hubiera dicho yo soy un camino, significaría entonces que hay muchas más opciones para elegir. Hay muchas más sendas para poder mirar. Pero cuando Él dice yo soy Él, ese Él encierra el único camino. No hay otro, no hay forma. No busque otro porque no lo va a encontrar. O si lo va a encontrar el camino ancho. Es una de esas dos opciones. No hay más que. No hay más opciones. Yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida, de manera que no olvide, cuando Él dice yo soy, significa que no hay otra opción, que no hay algo contrario a lo que Dios ha establecido, que eso es lo que es lo
absoluto. Y da unas condiciones dentro de este camino. Se expresa este camino como un camino angosto, como un camino estrecho, ¿sí? Y eso nos va a permitir evidenciar algo muy tremendo, que no es un camino donde el hombre puede hacer lo que le parece, sino ese camino es un camino donde la voluntad del ser humano empieza a estar sujeta a la voluntad de ¿quién? A la voluntad de Dios. Donde el ser humano ya no vive para hacer todos sus deseos o todo su parecer. Y mire cómo es tan sencillo como esto. Yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos podido transitar en algún momento por avenidas grandes. Si usted va de aquí a Cali, usted se da cuenta que hay trayectos donde se puede avanzar a mucha velocidad y que la carretera es buena y es amplia, pero también hemos podido transitar por algunos caminos donde usted no puede ir a gran velocidad, ¿cierto? Donde entre más angosto es el camino, más señales tiene, ¿cierto? Más señales, peligro, cuidado, curva cerrada, ¿sí? En esos caminos no se puede caminar a alta velocidad porque si viene otro carro muchas veces le toca a uno estrecharse y pegarse hasta el otro lado y casi parar para darle vía a quién, para darle vía al otro, y va a encontrar que en un camino angosto se camina de una manera muy diferente a como se camina en un camino ancho, que tiene una cantidad de señalizaciones que van indicando cómo se deben caminar en ese camino. No olviden, las obras a nosotros no nos hacen salvos, como dice la Escritura, no somos salvos, ¿por qué? Por obra, ¿cierto? Pero ¿qué hacen las obras en nosotros cuando ya somos salvos? Empiezan a evidenciar esa vida que ha sido instalada en nosotros, ¿cierto? Entonces, no somos salvos por obras, pero si la salvación vino a mi corazón, las obras sí tienen que empezar a manifestarse como una evidencia de lo que ha acontecido dentro de mi corazón y dentro de mi camino. No olviden, en este camino no está lleno de prohibiciones, sino está lleno de instrucciones, que es diferente, ¿cierto? Porque a veces la gente lo primero que piensa cuando a veces le comparte uno a alguien es ¿y qué prohíben en la iglesia? ¿Cierto? ¿Qué es lo que prohíben? Entonces él está pensando es ¿qué no puedo hacer y qué sí puedo hacer? Pero ese no se trata de la vida del creyente, porque si el creyente vive de esa manera va a perder de vista absolutamente al Señor y se va a meter en una cárcel, porque entonces va a estar pensando, ¿me puedo comer esto? No me puedo comer esto, ¿puedo caminar acá? No puedo caminar allí, y eso es meterse en una cárcel muy tremenda dentro del caminar. Pero no se tratan de prohibiciones, sino se tratan de instrucciones dadas por Dios para poder transitar en ese ¿qué? En ese camino angosto, en ese camino estrecho. Solamente le voy a leer algunas de esas instrucciones que puede uno encontrar para ese camino estrecho y se va a dar cuenta que a veces son difíciles porque necesitamos dependencia de Dios para caminar en ellos. En ese camino estrecho se necesita dependencia de ¿quién? De Dios, se necesita búsqueda del Señor, se necesita rendirse a los pies del Señor. Porque encontramos instrucciones para ese camino como si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces ya empieza a decir que el que va a transitar por ese camino, ¿sí? No va a poder hacer lo que le parezca, va a tener que empezar a negarse. Hay cosas que yo quiero, pero cuando las instrucciones de Dios me muestran su voluntad, me doy cuenta que lo que yo quiero no compagina con lo que Dios me enseña y entonces aparece la necesidad de que yo renuncie a eso. Hay cosas que son fáciles de renunciar, hay cosas que son difíciles, pero bueno, tenemos un acceso para, como dice la palabra de Dios, acceso al lugar santísimo para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro, para la oportuna ayuda de Dios para nuestras vidas. En ese camino angosto podemos encontrar instrucciones como estas. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, ¿cierto? Entonces ya no está hablando de quién se quiere sobreponer sobre los demás, sino de un espíritu de servicio en el corazón. Empiezan a aparecer las instrucciones como esta: amad a vuestros
enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan. Y eso a veces no es fácil de digerir. Se necesita relación con Dios. Por eso aparecen instrucciones, pero en esas instrucciones se necesita dependencia de Dios. Las instrucciones que hay para el camino estrecho. ¿Se da cuenta por qué se hace estrecho? Porque hay momentos donde usted quisiera responder a estas cosas, ¿cierto? Pero mire lo hermoso, tenemos un ejemplo de Jesús, que aunque lo maldecían, no respondía con maldición. Tenemos un ejemplo hermoso. Pero eso sucede dentro de ese camino que... Por eso a veces llegamos a la vida cristiana como alebrestados, ¿cierto? Como personas que no se nos puede hablar, ¿cierto? Nos dicen cualquier cosa y ya estamos dispuestos a responder, ¿cierto? O sea, con cualquier cosa nos prendemos, pero cuando somos puestos en ese camino, se nos empieza a ir aterrizando todo ese ímpetu, ¿cierto? El Señor empieza a establecer en ese camino mansedumbre, empieza a hacernos dóciles, ¿sí? No hay donde le pegan una palmada en la cara y usted voltea y dice, pues dale a la otra, ¿cierto? Por eso le digo, no es un camino fácil, es un camino de dependencia de Dios. ¿Se da cuenta que si hay instrucciones para ese camino? ¿Cierto? No prohibiciones, instrucciones que nos van a traer bien, porque no olviden, cada vez que yo estoy ofendido, el que más daño se hace soy yo. Alguna vez les compartí un ejemplo de cómo un niño llegó bravo, ofendido a su casa, que quería matar y comer del muerto, como dice. Y su papá lo recibió y el niño estaba que no se contenía de la ira. Su mamá había lavado ropa blanca y la había tendido y había un bulto de carbón. El papá le dijo, hijo, bote toda esa ira, le autorizo a que le tire todo ese bulto de carbón a esa ropa blanca que lavó su mamá. Y el chino se agarró y volvió piedras de carbón a esa ropa hasta que de pronto se acabó todo lo que había en el bulto de carbón. Y él viene donde el papá y le dice, ya papá, ya boté toda la rabia que tenía, ya estoy tranquilo. Entonces el papá lo mira y con una sonrisa le dice, hijo, mira las cuerdas. Y toda la ropa estaba limpia, solamente una prenda tenía un tizoncito, toda estaba limpia. Pero le dice ahora, mírate, y el jovencito estaba negro, los brazos, la cara, la boca, la ropa. Y el papá le dice, mira, ¿te das cuenta? Que cuando actúas de esa manera, no le haces daño a los demás, el mayor daño te lo haces a ti mismo. ¿Se da cuenta por qué? No es fácil de digerir, pero sí es el mejor bien para nosotros. Lo más, ahí es cuando Dios dice que Él tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal, ¿cierto? Porque a veces nosotros miramos ese versículo y como que aparecieran signos de pesos ahí cuando uno lee esos pensamientos de bien, a veces aparecen como casas, carros, becas, ¿cierto? Y a veces nos damos cuenta que el bien, el mayor bien de Dios para mi corazón tiene que ver con que este corazón esté lleno de la vida de Dios, esté lleno de la vida maravillosa de el Señor. Encontramos instrucciones como no améis al mundo ni las cosas que estén en el mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Instrucciones claras de parte del Señor. Otras instrucciones claras, porque no olvide que en ese camino Dios va ordenando mi vida y la va poniendo en el lugar correcto, como veíamos la semana anterior, que cuando yo tengo una correcta relación con Dios, esa correcta relación con Dios me pone en una relación correcta con las personas y también en una relación correcta ¿con quién? Con las cosas. Y encontramos instrucciones como esta dentro de la palabra de el Señor, donde se me perdió aquí lo que iba a leer, donde dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el Señor está hablando de cómo el amor de mi corazón hacia Dios no puede ser comparado con el amor con ningún ser humano que yo tenga sobre la tierra. Y el Señor empieza a poner en orden. No significa que no amemos a las personas, sino que las amemos en el orden establecido por quién. Recuerde, ¿quién es la vida? Dios, ¿sí o no? La vida suya depende de sus hijos, depende de sus papás, depende de su esposo, depende de su esposa, depende de su trabajo, depende de su salud. No, mi vida es Dios. Esa es
mi vida. Entonces encontramos todas estas instrucciones, solamente algunas de las muchas que pudiéramos buscar y que cada día estamos aprendiendo, de instrucciones para ese camino que estrecho, porque en ese camino estrecho hay una dependencia del Señor. No olvide que cuando Jesús dijo yo soy el camino, significa que es el único el único camino. Este es el camino de la justicia divina, es el camino de la dependencia de Dios, es el camino de la dirección de Dios, es donde Dios va guiando. Escuche, es el camino de la provisión de Dios. Dios es el que sustenta. Es el camino, mire lo hermoso, donde si hay algún accidente, Dios es el que provee la solución. Dios es el que provee la salida. Este es un camino donde si hay alguna herida, Dios es el que la venda. Este es el camino donde si hay alguna tribulación, Dios es el que nos consuela en ella. ¿Se da cuenta cómo es estrecho ese camino? Es estrecho porque todo se va volviendo una dependencia de Dios. Una dependencia de Dios. Mi corazón empieza a descansar de Él y todo lo empieza a recibir ¿de quién? Él me provee, Él me cuida, Él me sostiene, Él hace todo dentro de mi corazón. ¿Sí o no? Mire lo hermoso. Aunque esté en una cama enfermo, ahí el Señor me sostiene. Ahí el Señor ¿qué? Me sustenta. Ahí el Señor me da paz. Ahí el Señor me rodea con su amor. Ahí el Señor me cubre con su presencia. Porque todo esto nos va llevando a entender. ¿Un cristiano puede enfermar? Se puede enfermar. Mire que dice la Escritura que habla de un hombre como Eliseo. Y dice la Escritura que Eliseo, el Señor tiene un propósito muy especial con él. Lo describe como un hombre que tuvo doble porción. Y en el final de los días de Eliseo describe: y enfermó Eliseo y se murió de la enfermedad que le dio. Y era un hombre lleno de Dios. A tal punto que uno de los últimos milagros que aconteció a través de la vida de Eliseo por mano del Señor fue con los huesos de Eliseo, donde pusieron a Eliseo en una tumba, después allá cayó un soldado muerto y revivió. Entonces nos damos cuenta que necesariamente toda la vida depende de quién, depende del Señor. ¿Se da cuenta ese camino lo extraordinario? Un camino estrecho, ¿cierto? Entonces, mire cómo suena de tonto para la gente del mundo. Cuando usted habla con una persona del mundo en alguna situación, entonces uno le dice: no, yo lo voy a poner en las manos de Dios. No, yo voy a esperar en Dios. No, es que Dios me va a dar la salida. Es que Dios es el que va a obrar acá. Y a veces lo miran a uno como con rabia y dicen: no, o sea que usted no va a hacer nada, todo lo va a hacer Dios. Sí, porque en el camino de la senda estrecha todo lo hace Él. Yo tengo que esperar en Él. Él es el que va a hacer, Él es el que va a obrar. Porque el tiempo está en las manos de ¿quién? ¿Qué dice la Escritura en Apocalipsis? Que Dios es el que cierra puertas y abre puertas. Yo la puedo tocar hasta que me canse, pero se va a abrir en el momento que Dios lo disponga. Entonces, ¿para qué me voy a desgastar? Tengo que aprender a esperar en Él, ¿cierto? Miren lo hermoso. En ese camino estrecho vamos a aprender paciencia, que lo estudiamos hace unos pocos días. Vamos a aprender a esperar en ¿quién? En el Señor. Porque vamos conociendo a un Dios perfecto, que lo hace todo perfecto, y el tiempo de Dios es perfecto. Pero eso es un aprendizaje que vamos teniendo en ese camino con ¿quién? En ese camino con el Señor. Y con una promesa muy especial, no olvide que en todo ese camino, ¿quién me está acompañando? ¿Quién me está guiando? ¿Quién me está sustentando? El Señor. Como dice la palabra, yo he vencido al mundo. ¿Sí o no? Que confiemos en Él. Dice también la Escritura: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es en ese camino hermoso, estrecho, difícil, donde a veces pareciera que Dios se nos pierde de vista, ¿cierto? No olvide esto: el hecho de que yo en una situación no pueda ver a Dios no significa que Dios no esté. A veces sentimos como que, ay, sería que Dios me abandonó, sería que Dios me dejó. No, Dios ha estado ahí. Yo soy el que tal vez estoy tan embotado con alguna situación que perdí de vista ¿a quién? Al Señor. Pero cuando el Señor abre mis ojos, voy a poder entender cómo siempre Él ha estado ahí, como lo prometió. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué? Amén.
Entonces sigamos retrocediendo, ya vimos la vida, ya vimos un poco acerca del camino, ¿sí o no? Cómo es de diferente la vida de esa persona, y ahora vamos a hablar de la puerta, ¿sí? Dios mismo, Jesucristo mismo, expresó en Juan, capítulo número 10, versículo número 7, Juan 10, 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, que yo soy la que, pero él dice, ¿de quién? Mire lo hermoso. ¿Sí? ¿Con qué nos identifica el Señor? Yo soy el buen pastor, él se identifica. Y también él expresa dentro de su palabra que mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen y no perecerán jamás, dice la Escritura. Entonces mire lo hermoso que expresa acá. Yo soy la puerta de las ovejas, por donde las ovejas van a ¿qué? A entrar, por donde las ovejas van a acceder. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron ¿quiénes? Las ovejas, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿será qué? Y entrará y saldrá y hallará ¿qué? Y hallará pastos. Y empezamos a encontrar que no hay otra puerta para entrar. Por eso dice la Escritura que nadie puede venir al Padre sino por ¿quién? Sino por Jesucristo. ¿Quién pudiera acceder por sus propios medios al cielo o a la presencia misma del Dios eterno? Cuando dice la Escritura que si tenemos libre acceso a la presencia de Dios, ¿es por quién? Por Jesucristo, que es la puerta. Él fue el que abrió el acceso para que nosotros pudiéramos ¿qué? Entrar. Yo soy el acceso, de manera que no hay forma de entrar. De ninguna otra forma se puede ¿qué? Se puede entrar, porque esa es la puerta que me conduce por la senda que me va a llevar ¿a dónde? Al final de ese camino que es ¿qué? Que es la vida, ¿cierto? Yo soy la puerta, y como dice la Escritura, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otra forma. Vuelva ahí un momentico a Mateo 7, sí, y ya nos vamos a devolver a la primera palabrita que aparece allí, la primera palabrita que aparece allí. Ya tenemos la vida, ya tenemos el camino, ya tenemos la puerta, pero ahora aparece la decisión, ¿cierto? Entrar. La forma en cómo está, los verbos se definen muchas veces con algunos atributos, y hay unos verbos que los llaman imperativos, ¿cierto? Que significa que es una orden que se espera que se ejecute, ¿sí? Y por eso dice aquí en el verso 13 que entrar, ¿cierto? Ya es algo que me corresponde a mí hacer, en lo que Dios ha empezado a tocar ¿qué? Mi corazón. Entrar por la puerta ¿qué? Entrar por la puerta estrecha. Muchas veces nosotros encontramos que la palabra de Dios no simplemente nos da una enseñanza, sino que siempre nos está llevando a tomar una decisión dentro de nuestro corazón y dentro de nuestras vidas. Una decisión dentro de nuestro caminar. Y muchas veces han existido expresiones como esta, donde hay dos opciones, pero se nos insta a tomar una de las dos opciones, ¿cierto? El Señor deja ver, hay la puerta estrecha y la puerta ancha, pero el Señor, ¿por dónde nos insta a entrar? Por la puerta estrecha. Y nosotros nos damos cuenta por allá en Deuteronomio capítulo número 30, cuando el Señor dice: he puesto delante de ti el camino del bien. Acompáñenme allí, si quiero que lo leamos. Deuteronomio 30.
Deuteronomio, en el capítulo número 30, versículo número 15. Deuteronomio 30, 15. Mira lo que dice la escritura. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida. ¿Y a dónde le conduce la vida? ¿Ya encontraron la cita? Deuteronomio capítulo número 30, versículo 15. Mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida. ¿Y a dónde te conduce la vida? Al bien. Y la muerte. ¿Y a dónde te conduce la muerte? Al mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, ¿sí o no? ¿El Señor le estaba pidiendo un favor? No. Te pido el favor de que abraces mis mandamientos. ¿Qué dijo ahí? ¿Sí, no? Es un mandato. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entráis para tomar ¿qué? Posesión de ella. Y pase de la vueltica al versículo número 19 de Deuteronomio 30. Mira lo que dice el Señor. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. La puerta es angosta y la ancha, el camino estrecho y el camino espacioso, la bendición y la maldición. Escoge pues, ¿qué dice el Señor? La vida. Cierto que el Señor no deja como deliberado, sino que de una vez nos insta a cuál debiera de ser la elección. Habló de la puerta ancha y de la angosta, pero de una vez nos dijo por cuál desea Él y cuál fue su mandato, por cuál entremos. Entrar por la puerta estrecha. Y aquí vemos que dice, está el camino de la vida y el camino de la muerte, el camino de la bendición y el camino de la maldición, pero escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y dice el Señor, ¿cómo quiere que vivamos esa vida? Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Mire lo hermoso, porque ¿qué es Dios para nosotros? ¡Ay, qué hermoso! ¿Es verdad que ahora hablamos al comienzo? ¿Qué es la vida? Porque Él es vida. ¿Para quién? Porque Él es vida para ti. Mire, hay personas que estando en un lecho tienen más vida que muchos que están aliviados. Tienen más vida, ¿cierto? Porque ¿qué tienen ahí en su lecho? Al Señor, tienen la vida misma. Y muchos que están aliviados no tienen la más mínima gota de esa vida, por la actitud de su corazón y por la decisión de su vida. Bueno, entonces, allí a Mateo, por favor, conmigo. Entonces, ¿a qué está instando ahí entonces en ese verso 7 el Señor? Entrar. ¿A tomar una qué? Decisión. A tomar una decisión. ¿Y a quién está instando a tomar una decisión? A los que ya les expuso un camino y a los que ya les expuso algo muy especial. Devuélvase a Mateo 5. El Señor en Mateo 5 comenzó el sermón del monte o el sermón o las bienaventuranzas, y todas ellas viene hablando, y ahora va a sentar como todo lo que les ha enseñado para decirles, pero sobre todo esto es necesario una decisión. Sobre todo esto es necesario una decisión. 5:1 de Mateo dice: viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Todo lo que se iba a decir a continuación, ¿de dónde provino? ¿Cuál fue la fuente? ¿Cuál fue el origen? Todo lo que se iba a expresar, quién y en dónde nació. Y nos vamos a dar cuenta que todo esto era una enseñanza de Dios mismo. Solamente voy a narrarles un poquitico cómo todas estas bienaventuranzas son como progresivas, ¿sí? Y una va
una lo va llevando a la otra y lo va llevando a la otra y lo va llevando a la otra para poder entender todo lo que Dios se propone. Párese ahí en el versículo número 3. Solo lea la primera parte. Bienaventurados los pobres ¿de qué? Ahí nos empieza a hablar de la condición del hombre, ¿cierto? De la condición del hombre. ¿Cómo está el hombre sin Dios? Su condición. Totalmente ¿qué? Necesitado. Pase al versículo número 4. Bienaventurados los que, ¿sí o no? Ahí nos habla del lamento por esa condición. Cuando nos damos cuenta en qué condición estamos, pero qué hermoso, porque no solamente hay lamento, sino juntamente ¿qué? Esperanza. Me doy cuenta cómo estoy, pero también Dios me muestra una esperanza. Versículo número 5. Bienaventurados los mansos, ¿cierto? Y la mansedumbre tiene que ver con la disposición de abrazar la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces vemos el hombre en su condición, el hombre lamentándose por esa condición, pero ahora el hombre dispuesto a rendirse a la voluntad de Dios. Y en el verso 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y aquí nos deja ver que tiene un anhelo intenso por lo que sabe que no tienen, pero que desesperadamente necesitan, la justicia de Dios. Mire cómo el Señor lo va llevando en progreso. Le mostró al hombre su condición, el hombre se lamentó su condición, pero hay una esperanza. Ahora el hombre puede abrazar la voluntad de Dios y ahora el Señor dice que Él puede suplir y despertar un anhelo porque el hombre tenga eso que necesita, pero que no tiene. En el versículo número 7 nos deja ver qué es lo que va a ser posible que el hombre reciba. La misericordia de ¿quién? Del Señor. No es del que quiere ni del que puede, sino del que Dios tiene misericordia. Y si seguimos en el verso número 8, ¿hacia dónde lo va llevando todo eso? Hacia una relación con Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, en los que Dios hizo algo. ¿Y para qué hizo algo? Para que ellos se relacionen con Dios. Versículo número 9. Ahora hablas de un estilo de vida de esos que se relacionan con Dios. Bienaventurados los pacificadores. En el versículo número 10 habla de bienaventurados los que padecen persecución por causa de ¿qué? De la justicia, y nos deja ver cómo su reino, el reino de Dios, no es de este mundo. Por eso el reino de Dios no compagina con nada de lo que hay allá afuera. No olviden, cada vez que el mundo vea a la iglesia como una bendición, es porque la iglesia se está pareciendo al mundo. Si la iglesia es de verdad, la iglesia del Señor, dice la palabra del Señor, si el mundo me aborreció, a ustedes también los va a aborrecer. Cuando hay una iglesia de verdad en el Señor, no es atractiva para el mundo, no es atractiva para el mundo. Bienaventurados, en el versículo número 11, sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Habrá sufrimiento en esa vida cristiana porque vivimos en un mundo que no es compatible ¿con quién? Con el Señor. Un mundo lleno de injusticia. Entonces vemos cómo todas estas bienaventuranzas nos muestran como ese camino de quién, como ese camino hermoso del Señor. Ahora cuando el Señor llega al versículo número 13 del capítulo 7, entonces les dice, pero hay que definir ¿qué? El corazón. Entrad por la puerta ¿qué? Por la puerta estrecha. Ahora, ¿cómo hago para identificar la puerta? ¿Quién me la muestra? ¿Quién me la indica? ¿Cierto? Y mire lo hermoso. Ahí es donde aparece la bendición que es el Evangelio para quién. La bendición que es el Evangelio para nosotros. El Evangelio, como lo ha dispuesto Dios a través de quién. A través de su palabra, ¿cierto? Porque el Evangelio, que se expresa como buenas nuevas, ¿sí? Se ha llevado a una dimensión que hace que el ser humano pierda de vista para qué ha sido traído a los pies de quién, a los pies de Cristo. No olvide que muchos vinieron a la vida cristiana con muchos anhelos y muchos deseos, llenos de frustraciones, y ahora ven la vida cristiana no como el poder entrar en contacto con un ser glorioso y extraordinario al que su corazón esté derretido, sino que muchos ven a Dios es como una forma, como un intermediario para que yo pueda alcanzar lo que no alcancé en el mundo.
Entonces, en el mundo yo no pude lograr cosas y ahora yo las quiero lograr porque pues qué bueno contar con alguien que es todopoderoso para que me ayude a alcanzar lo que yo no podía alcanzar solo, ¿cierto? Y así a veces se expresa el evangelio. Entonces, no pudo conseguir casa en el mundo, venga el Señor, que el Señor le da casa. Entonces, ¿qué vemos? Ya no vemos a Dios como a quien tenemos que correr y en quien se debe convertir en toda nuestra pasión, sino como un medio para alcanzar muchas gente. ¿Y no ha visto que a veces predicamos así? Así le predicamos nosotros a la gente. Cuando a veces uno ve a los hermanos invitando a la gente a la iglesia, le dice, ay, vaya que Dios le da trabajo. Vea, vaya a la iglesia que Dios lo sana. No, eso vaya a la iglesia que Dios le arregla el matrimonio, ¿sí o no? Yo le predico es así, o sea, vaya y haga de Dios un medio para que usted alcance lo que no ha podido, ¿qué? Me llamó mucho la atención, nosotros tenemos un hermano en la iglesia de el Caribe, que alguna vez trabajamos juntos, él se llama Gilén, trabajamos juntos en un hotel, y en ese tiempo donde trabajamos juntos nos tocaba trasnochar. Entonces por la noche yo llevaba y le compartía la palabra, y él le escuchaba mucho, pero no más ponía cuidado. Un día el Señor puso en mi corazón que le regalara una Biblia, yo se la regalé, ¿sí? Y de pronto yo ya no volví a trabajar en ese hotel, y como por un espacio de 10 años no nos volvimos a ver. Hasta que un día llegué a la casa donde vivía y en la portería habían dejado un papelito que si por favor podía llamar a este joven que me necesitaba. Yo le timbré, cuando él me escuchó, apenas me escuchó, se puso a llorar. Y dijo, ¿me puede atender? Yo, claro. Vino a la casa, llegó con la Biblia después de 10 años, y ese día llegó y me dijo, es que yo vengo a que me enseñe de Dios, y vengo a estrenar la Biblia que me regaló hace 10 años, la tenía con fecha y todo, nunca la había abierto, después de 10 años. Y ese día llegó a la casa para contarme cómo lo habían sacado de la casa, porque él pertenecía como a un trío musical que cantaban, ¿cómo se llama? Serenatas y eso. Entonces en ese mundo era borracho en la calle y todo eso, hasta que la esposa le dijo no más. Y lo sacaron de la casa, y eso le quebró el corazón y llegó allá ese día. Porque él decía, yo no soy capaz de vivir sin mi esposa. Gloria a Dios que me dio sabiduría para enseñarle, y que él también tuvo corazón para recibir lo que se le enseñó. Porque ese día lo que el Señor me permitió explicarle, y con lo que arrancamos, fue Gilén. Dios es poderoso para restaurar lo que Él quiera. ¿Qué es imposible para Dios? Pero hay una cosa, la idea de Dios es que usted venga a buscar a Dios. Si buscando a Dios le place devolverle su hogar, amén. Y si a Dios no le place restaurarle el hogar, amén. Pero habrá pasado algo en su corazón, usted nunca más se volverá a separar de Dios. Y desde ese día hasta la fecha han pasado como otros 10 años. Hasta el día de hoy es un hombre que está apegado al Señor. Y hasta el día de hoy Dios no le ha devuelto a su esposa. Vive solo, vive en un cuarto solo, comparte con su familia, pero la esposa nunca más hizo nada con él. Y Dios lo ha guardado porque él nunca buscó ni otra mujer ni nada. Pero se da cuenta cómo es el evangelio predicado de una manera diferente. Vaya, si a Dios le place le da trabajo. Si a Dios no le place darle trabajo, lo sustentará, pero su corazón quedará enganchado con Dios y nunca más se separará del Señor. ¿Se da cuenta cómo vamos a mostrar nosotros la puerta? Porque a veces queremos, y entonces la gente le decimos entre, y cuando la gente entró empieza a vivir como les parece, quieren hacer según su pensamiento, y después nos aterramos. Pero es que ese fue el evangelio que nosotros tal vez les compartimos y les anunciamos en el caminar nuestro. ¿Cuál es lo que nos va a indicar con claridad esa puerta? Y lo que nos da acceso por esa puerta, y lo que nos permite acceder por esa puerta, el evangelio, ¿cierto? Y recuerde, el evangelio no se trata de casa, carro y beca, ¿cierto? Si Dios quiere añadir a cada uno, que Dios añada conforme Él desea. Y cuando vamos conociendo al Señor, uno le dice al Señor, Señor, dame lo que no me haga perderme, y lo que no me haga torcerme del camino, Señor. Dios es bueno y nunca ha faltado. No ha faltado cuando hemos tenido abundancia, y no ha faltado cuando hemos tenido escasez. Nos ha dejado ver su amor, su fidelidad. Nos ha dejado ver, ¿qué? Su misericordia.
Entonces, vaya conmigo un momentico a estas dos citas. Voy a resumir un poquito para alcanzar a concluir lo que quiero dejar en su corazón. En Hechos, capítulo número 8, versículo número 4, habla de lo que aconteció en la iglesia en sus comienzos. ¿Y qué fue lo que la gente salió a predicar? ¿Y qué fue lo que la gente salió a anunciar? Hechos 8:4 dice: pero los que fueron esparcidos, ¿por qué razón fueron esparcidos? Por haberse vuelto creyentes. Empezaron a ser perseguidos, muchos tuvieron que abandonar sus casas, sus posesiones, pero ellos salían huyendo, pero salían con gozo y con alegría de su corazón. ¿Qué llegaron a compartir con los que se encontraban? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes y que iban anunciando. ¿Sí o no? O sea, ¿cómo le iba a decir esos a otros? Vea, es que Dios le va a dar cuando yo vengo de que me quitó. ¿Cierto? Es que yo vengo, tenía casa y la perdí, nos tocó salir huyendo. ¿Sí o no? ¿Qué le iba a decir a nosotros? No, es más, todo lo que hemos perdido, porque hemos hallado un amor incomparable. Hemos hallado un ser indescriptible que ha cautivado nuestro corazón. Y aún no tenemos nada, pero su cuidado no ha dejado de estar sobre nuestras vidas. No ha dejado de cubrir nuestros corazones. Hechos 13:32. Allá adelantico. Hechos 13:32 dice: y nosotros también os anunciamos. Espero que lo ubiquen allí para que lo lean conmigo, porque estos pasajes son muy importantes en este hallar esa puerta. Porque dice, ¿ya estamos allí? Hechos 13:32. Y nosotros también os anunciamos ¿qué cosa? El evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Cuántas veces, una y otra vez, Dios confirmó su promesa de un Salvador? La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. Miren lo hermoso: resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles a David. Y empieza a señalarse el evangelio con claridad. Primera de Corintios, capítulo número 15, versículo número 1, ¿cierto? ¿Qué es lo que me muestra esa puerta? Y me la indica, me la señala el evangelio. Primera de Corintios, capítulo número 15, versículo número 1. Dice la escritura: además os declaro, hermanos, ¿qué cosa? El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿sois qué? ¿Cierto? El evangelio trascendía más que las necesidades temporales que nosotros tenemos. Si no creísteis en vano. Verso número siguiente dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo ¿qué? ¿Quién mandó a predicar el evangelio a Pablo? Dios mismo. ¿Sí o no? ¿Y quién le enseñó a Pablo el evangelio que debía predicar? ¿Sí o no? Por eso le está diciendo: yo les estoy anunciando lo que yo recibí, y el que me enseñó lo que yo les predico fue ¿quién? Jesús mismo. ¿Y qué fue lo que el Señor Jesús le enseñó? Que Cristo ¿qué? Murió por nuestros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado. ¿Y qué más? Y que resucitó al tercer día conforme a ¿qué? A las Escrituras. ¿De qué se trata el evangelio? De la muerte, sepultura y resurrección ¿de quién? De Jesucristo. No olvide, estamos viendo lo que me da acceso a esa ¿qué? A esa puerta, el evangelio y lo que sucedió con Cristo. Entonces, vamos a mirar un ejemplo en el Antiguo Testamento para que miremos entonces, al examinar nuestro corazón,
si tal vez nosotros sí hemos accedido o entrado por esa puerta. Levítico, capítulo número 23, en el versículo número 27. Capítulo 23, versículo número 27 del libro de Levítico. Todo este libro, capítulo 23, habla de las fiestas del Señor, que habían sido establecidas en Israel como una figura de todo lo que iba a ser la obra completa de el Señor, de una manera hermosa. Pero en el versículo 27 habla de la segunda fiesta que se hacía en el mes séptimo. Y mire lo que expresa la palabra de Dios allí. A los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. ¿Sí? Tendréis santa convocación y afligiréis ¿qué? Vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová, ¿qué? Vuestro Dios, ¿cierto? Entonces, ¿por qué causa nosotros somos reconciliados con Dios? Por la obra que Cristo hizo en la cruz. Como dice la Escritura, que Dios mismo estaba reconciliando al mundo consigo por medio de Jesucristo. Ahora el Señor nos permite ver esta celebración del día de la expiación. Expiación significa el acto por el que se quita el pecado o la contaminación mediante un sacrificio o pago establecido por Dios, ¿cierto? Eso era lo que significaba expiación. Pero cuando este acto iba a ser manifiesto, el Señor llamó al pueblo para hacer algo, porque aquí es donde se va a evidenciar cuál es nuestro acceso, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro acceso? Porque dice que en ese día tendréis santa convocatoria y afligiréis ¿qué? Vuestras almas, ¿cierto? Afligiréis vuestras almas. Ese afligirse aquí se entiende como un profundo estado de tristeza, de pena, de dolor, un profundo reconocimiento del error, un pedir perdón. Entonces, el día de la expiación, ¿cuál era la labor a la que Dios llamaba al pueblo? A afligirse. Se daba un día de ayuno, pero en ese día de ayuno era ¿qué? Afligirse. Y ese afligirse era un reconocer delante de Dios con mucha tristeza, con un profundo reconocimiento que se habían equivocado, que habían desobedecido a Dios, que estaban alejados de Dios y le pedían perdón. ¿A quién? Al Señor. ¿Y con qué se encontraban ese día? Después de ese afligirse, con un perdón maravilloso de parte de Dios, que era el que les daba ¿qué? Acceso. Entonces, cuando miramos este asunto, nos encontramos con algo bien tremendo. ¿Cuántos hoy en día consideran haber entrado por la puerta estrecha, pero jamás su corazón ha reconocido su condición y su necesidad de Dios? Su necesidad. Porque es que, ¿cómo voy a apreciar la salvación de Dios si yo jamás me sentí perdido? Si yo jamás sentí que estuve extraviado. Es que es más, hay mucha gente que llegó a la vida cristiana y está ahí en la vida cristiana llena de demandas hacia Dios, porque ella no considera que está endeudada con Dios, sino que el que está endeudado con ella es Dios. O sea, Dios me debe, o sea, todavía no me ha dado todo lo que yo me merezco, todo lo que yo necesito. ¿Y dónde empieza el acceso a esa puerta? Con un afligirse. ¿Delante de quién? Porque yo jamás voy a apreciar. Y por eso a veces no hay cambio de vida, porque una persona llegó y como no entendió
la gravedad de su pecado, cómo estaba destituido de la gloria de Dios, ¿sí? Y simplemente a ese que está en esa condición se le dijo, siga para que disfrute de todo lo de Dios. Ese entró y no sabe qué va a apreciar. Le voy a decir algo tan tremendo como esto. Y lo voy a decir con mucho respeto por alguna condición de algún familiar o de alguna persona conocida o algo, porque puede ser susceptible al corazón. Hay personas que están entregadas a las drogas y viven ya en la calle. Están en una condición tremenda. Pero esas personas se han encontrado que en muchas de sus casas, sus familias, no les volvieron a dar acceso. Y no les volvieron a dar acceso, ¿sí? Porque cada vez que les dan acceso, hacen una embarrada más grande, ¿cierto? O sea, la hacen más grande. Y muchas veces vienen con la actitud de que yo sí voy a cambiar esta vez, que es que esta sí es la vencida, que es que ahora yo sí vengo decidido, y cambiaron por 8 días, a los 8 días apenas les dieron lugar en toda la casa, ya tenían planillado qué se van a llevar, qué se van a robar, qué van a hacer dentro de la casa. Entonces usted ve que esa persona, si usted la llamara y le dijera a esa persona, vea, ¿usted quiere trabajar? ¿Qué le va a decir? Con toda seguridad que sí. Si quiero trabajar, si yo sí quiero ser restaurado, coja y dele un poco de dinero, montele una empresa, póngalo a estudiar, vístalo bien, ¿sí o no? Y le voy a decir, ¿qué va a hacer esa persona con todo eso que usted le dio? Ella no dice, ¿qué oportunidad de cambio? Sino más plata para el vicio. ¿Cierto o no es cierto? Porque esa persona no necesita que se le dé un poco de dinero, no necesita que se le dé ropa nueva, no necesita que se le forme una empresa, ella lo que necesita es un corazón nuevo. Porque puede tener un corazón nuevo y aunque tenga su ropa viejita, va a vivir diferente, aunque no tenga todo lo demás. Pero esa persona cree que necesita comida, casa, trabajo, que lo entiendan, que lo apoyen, que le brinden la mano, pero lo que menos contempla es que necesita un cambio dentro de su corazón. Y que su vida no va a cambiar, si no cambia. Entonces se da cuenta por qué la pregunta es entrar, porque hay muchos que están en la iglesia y se congregan y se reúnen, pero no han entrado, porque todavía no ha sucedido arrepentimiento en su corazón, porque todavía no se ha dado cuenta que estaba destituido de la gloria de Dios y que ese acceso es un milagro maravilloso que tiene que producir una transformación gloriosa en su vida. Es que Dios no sacó a una prostituta de la calle para que dejara de ser prostituta en el mundo y ahora sea prostituta en el medio del pueblo de Dios. Ese no es el diseño de Dios. Y tenemos un ejemplo como Rahab. Era prostituta en Jericó, pero en el pueblo de Dios su vida ya no se dice de Rahab, la prostituta de Israel. No, cuando fue hecha parte del pueblo de Dios, ¿dónde quedó lo que ella había sido? A tal punto que Dios hace una cosa maravillosa y gloriosa que tiene que hacerle caer a uno el corazón derretido de amor delante de la presencia de Dios. Porque cuando va y uno lee la genealogía de Jesús, por allá esa mujer de esa clase que no merecía, cuando fue abrazada por Dios y su corazón también abrazó lo que Dios le otorgó de una manera especial, está contada como parte de los que trajeron la genealogía de Jesús. Qué cosa tan gloriosa y tan hermosa. La bisabuela del rey David. Entonces se da cuenta cómo necesariamente teníamos que empezar al revés para darnos cuenta. ¿Qué hacían en el día de la expiación? Se afligían. Se afligían, reconocían cuánto había sido su pecado. Recuerde qué le pasó a David en el Salmo 51. Pero ¿cuántos han empezado el cristianismo y jamás han pasado ni cercanamente por el Salmo 51 para reconocer delante de Dios: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de quién? Lo malo delante de tus ojos? Para suplicar: crea en mí, oh Dios, un limpio corazón
y renueva un espíritu recto dentro de quién, un espíritu recto dentro de mí. Dice la Escritura en Corintios que hay una tristeza que produce Dios en el corazón, y esa tristeza que es según Dios produce algo en la vida del ser humano. Dice arrepentimiento, y arrepentimiento es un volverse a Dios, un volverse a Dios. Entonces, ¿cuántos han querido entrar por esa puerta, transitar por ese camino? Pero es que antes de acceder a esa puerta tiene que acontecer ¿qué? Algo dentro de su corazón y algo dentro de su vida. Tiene que acontecer algo. Por eso les preguntaba, una cosa es que yo me examine según mis parámetros, y otra cosa es que el Señor me ponga en el espejo de su palabra para llevarme a entender que necesariamente Dios es el que me guía a un verdadero arrepentimiento, a un verdadero humillarme, a un verdadero reconocer. Y ese verdadero reconocer va a llevarme a un cambio, porque no olvide, si el Señor con ese arrepentimiento me introduce para ir en su camino, ya vimos que en su camino hay unas instrucciones, hay un estilo de vida diferente. Por eso habla de un árbol que ahora ha sido hecho diferente para que dé frutos diferentes, ¿cierto? Y esos frutos no tienen que ver con cuánto hace, sino que cuánto expresa su ser de Dios, su ser de Dios. No olvide, el fruto expresa la naturaleza de quién, del árbol, y tú y yo fuimos escogidos para expresar la vida de Dios, pero es imposible que expresemos lo que no tenemos, lo que no hemos reconocido que teníamos como una gran necesidad. Recuerda que empezamos leyendo ahora las bienaventuranzas, que la primera es el hombre en su condición. Ya Dios conoce la condición del hombre. Te pregunto, ¿conocemos nosotros cuál ha sido nuestra condición? Porque esa es la que nos lleva a lo segundo, no olviden. Lo segundo era un lamento por esa ¿qué? Condición, porque había una esperanza, ¿cierto? Después, una disposición a sujetarme entonces a lo que Dios tiene preparado, para recibir aquello de lo que tengo una gran necesidad, pero que solamente Dios me lo puede proveer, y es la vida gloriosa del Señor. Termine leyendo ahí conmigo nuevamente este Mateo, y si me acompaña Steven por acá y los muchachos, por favor. Por ahí vamos a dejar hasta acá. Mateo, en el capítulo número 7, versículo número 13. Entrad por la puerta que has entrado. ¿Has entrado? Porque ancha es que la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Qué creería aquel que tenía muchos graneros y le llegó mucha cosecha? Él consideró que iba bien, ¿sí o no? Porque a veces nosotros medimos la espiritualidad con las circunstancias. Si no hay tropiezos y todo está saliendo bien, ha de ser que espiritualmente estoy bien, ¿sí o no? Y resulta que a veces todo está yendo bien, pero la muerte está carcomiendo el alma. Y hay otras veces donde todo está como hecho un caos y la vida espiritual está brotando de una manera gloriosa en el Señor. ¿Qué es lo que Dios desea? Que broten, como dice la Escritura, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos. O sea, brotará algo descomunal, extraordinario de parte de el Señor. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que las hallan. Vamos a orar, vamos a ponernos sobre nuestros pies en esta mañana, y te invito a que por un momento allí seas tú con el Señor, hablando con el Señor. ¿Cómo está hoy nuestro caminar? ¿Cómo está nuestra vida delante del Dios Altísimo? Podamos rogarle con todas nuestras fuerzas, como en aquella convocatoria nacional que se le hacía